porque, bueno, como hombre siempre digo, yo veo a mi mamá y digo, wow, yo con este tamaño y estaba ahí. Y cuando veo a mis hijos también pienso lo mismo de Erika. Digo, es un milagro de Dios, o sea, son milagros y que Dios haya confiado en ustedes el ser la cuna, el lugar donde el Señor terminó de formar nuestras generaciones es digno de alabar y de exaltar. Estamos entrando a 3 domingos muy trascendentales en la iglesia. Estos 3 domingos son muy importantes y llegarán a la cúspide el domingo 28 de mayo. Estamos entrando en esta serie de Pentecostés y estas semanas son para que nosotros podamos disponer nuestro corazón y nos podamos preparar para lo que estamos creyendo que es un Pentecostés global. Creemos que Dios va a traer un mover del Espíritu Santo en todas las naciones de la tierra. Eso es lo que estamos creyendo y por lo que estamos orando. Les cuento que toda esta semana estuvimos orando y ayunando de manera intencional con un equipo de personas. Pero si usted desea unirse por estas 2 semanas a nuestra oración y a nuestro ayuno, por favor, al final de este servicio, acérquese a Verusca, que está en la parte de atrás, levantando su mano y moviéndola, y Verusca le va a dar las instrucciones. Si se quiere unir a nuestro ayuno por las próximas 2 semanas, y les vamos a dar también las instrucciones de cómo estamos orando, cómo vamos a orar la próxima semana y cómo vamos a orar la tercera semana por estos 3 domingos. Durante toda esta semana he estado hablando con algunas personas, estuve hablando con Eri, con la expectativa que había en mi corazón o que hay en mi corazón con respecto a Pentecostés. ¿Por qué tanta expectativa y por qué estoy como con el espíritu así como rebosante, como acelerado, como expectante? Y es porque al hablar de Pentecostés, esta vez lo estamos haciendo como una de nuestras posturas doctrinales. Y eso es muy, 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 muy clave. ¿Por qué? Porque por años Arde se consideró, y así lo dicen los bylaws y los vamos a cambiar y a modificar, como una iglesia no denominacional. La mayoría de las iglesias grandes, las iglesias más populares, son iglesias no denominacionales. Digamos que es como la moda de lo que todos dicen. Es mejor que te consideres no denominacional que te identifiquen con alguna de las corrientes de los últimos años. Y Arde se consideró no denominacional hasta hoy. Por eso es importante. Por eso es importante. Porque cuando uno vive procesos, los procesos hacen que tú te identifiques. Cuando tú vives un proceso es porque Dios quiere darte identidad. El proceso quiere traer transformación. Y los procesos de Arde han traído una identificación con el corazón de Dios. Y Arde desde hoy oficialmente es una iglesia del Espíritu. Somos una iglesia del Espíritu. Hemos predicado en la iglesia que quiere nacer de los hechos, hemos predicado el mover de Dios. Obviamente no es algo que, recién estamos creyendo en esto, vamos a meternos en la vida del Espíritu. O sea, Arde es una iglesia profética, es una iglesia muy espiritual. Pero decir que esta es una postura es levantar una bandera. Y las banderas sirven para que las futuras generaciones puedan identificarse y puedan seguirnos. Una bandera va a ayudar a que nuestra generación no se pierda y se vaya por donde no es. Porque les vamos a decir, este es el camino, esta es la ruta. Y le vamos a dejar esa ruta a nuestras generaciones bien marcadas. Porque si no le marcamos bien el camino a nuestra generación, van a haber muchas distracciones y se van a terminar desviando. Entonces es trascendental lo que Dios quiere hacer estas próximas 3 semanas. Dios quiere hacer un nuevo Pentecostés global. Él quiere traer un mover del Espíritu Santo globalmente. Así como desde hace algunos años nosotros
empezamos a introducir la Pascua Arde como una de nuestras posturas y cada año motivamos a la iglesia y en los hogares a celebrar la Pascua, porque quiero hacer un énfasis en esto. La Pascua se celebra en el hogar, el Pentecostés en la iglesia local. Es tremendo, porque la Pascua es algo de intimidad, el Pentecostés es algo congregacional, porque todos estaban unidos unánimemente en el mismo espíritu. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo se movió y vino sobre cada uno de los que estaban allí. O sea, hay cosas que son para el hogar y hay cosas que son para la iglesia. Y eso es lo que estamos nosotros identificando y es lo que nosotros estamos haciendo. Si tu vida espiritual no va en crecimiento y en transformación, quiere decir que estás detenido. Tu vida tiene que estar, tu vida espiritual, si está el Espíritu Santo de Dios, tiene que estar en constante renovación. No es posible que en un año tu vida espiritual sea exactamente igual. Tiene que haber una evolución, tiene que haber un cambio, tiene que haber más luz. Yo creo que en mi vida, a medida que ha pasado el tiempo, la luz de Cristo me ha permitido ver mucho más profundo. Y así debe ser para cada uno de ustedes. Poder ir mucho más a intimidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos alineando al calendario bíblico de Dios. Nos estamos alineando al Kairos. Estamos diciendo, queremos que te metas en nuestra agenda y queremos seguir perpetuando lo que Dios quiere perpetuar. La Biblia no está dividida en Antiguo, no está dividida en Nuevo Testamento. La Biblia es completa. No podemos cercenarla. La palabra de Dios es una sola. Dios habló, Dios habla y Dios hablará. La Biblia es una sola, de Génesis a Apocalipsis. Y hay fiestas perpetuas establecidas en Levítico 23. Voy a hacer aquí un punto de aparte muy importante. Quiero aclararte, Arde no se está ni se va a judaizar. ¿Ok? No nos estamos judaizando. Nada que ver. Nos estamos alineando y eso es completamente diferente. Es conocer el corazón de Dios y cómo Dios quiere actuar a través de lo que Él estableció desde la antigüedad para que nosotros podamos vivirlo y mantenerlo y propagarlo con nuestras generaciones. Para eso es necesario que yo les hable de manera muy superficial porque no estoy profundizando en este tema. Esto es simplemente una base y una introducción para lo que van a ser las próximas 3 semanas, incluida la de hoy. Pero le voy a hablar de esas fiestas perpetuas establecidas en Levítico 23, muy someramente, rápidamente. La primera ya la mencioné, es la Pascua, o sea, el Pashá. Pues ahí tenemos una gráfica que preparamos para que lo puedan ver gráficamente. El Pashá es Cristo en nuestro Cordero Pascual. Los que celebraron los judíos, ellos celebraron la Pascua antes de salir de la esclavitud de la tierra de Egipto. Pasó el ángel de la muerte, se llevó a todos los primogénitos donde no estaba la señal de la sangre y el ángel de la muerte pasó de largo a los que habían celebrado Pascua. Y en nuestro caso, el ángel de la muerte pasó de largo esa representación del pecado cuando aceptamos a Cristo como nuestro Cordero Pascual. Por eso para nosotros la Pascua sigue siendo tan importante. ¿Cuál es la segunda? El Pentecostés, el Shavuot. Y eso representa que la palabra de Dios ya está en nuestra mente y en nuestro corazón. Representa que hay algo que se ha producido en nuestro interior y es el Espíritu Santo que ahora nos da el poder para ser testigos en todos los rincones de la tierra. Ese es el Shavuot, el Pentecostés. Para los judíos representa las leyes, las tablas de piedra, los mandamientos, la Torá, pero para nosotros representa una transformación interna, una transformación en el corazón. Y por último, y la que más someramente estamos tocando, que vamos a profundizar mucho más el año entrante en esto, es el tabernáculo, el Sukkot. Jesús nació y la mayoría de teólogos coinciden en esto. Habla del nacimiento de Jesús y del segundo regreso de Jesús, porque Cristo volverá.
Entonces, esa es la fiesta de tabernáculo. Habla de lo que es habitación, algo en lo que vamos a empezar a entrar mucho más profundo en el año entrante. Los judíos dicen que son peregrinos en este mundo, que están de paso simplemente. Y nosotros entendemos a través del tabernáculo que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Esas son las tres fiestas básicas o celebraciones básicas, pero para nosotros este es el paralelo, entrando en términos del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés judío? El Pentecostés judío se celebra 50 días después de la Pascua, y la cultura judía, tengo otra postalita, la cultura judía conmemora el día en que Dios le dio la ley en el monte de Sinaí. Eso es lo que es el Pentecostés judío, la Torá, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia para nosotros? ¿Cuál es el Pentecostés cristiano? Se celebra 50 días también después de la Pascua, en la que nosotros como cristianos conmemoramos la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los discípulos de Jesús. Ese es el paralelo que encontramos, pero Pentecostés es Pentecostés. Entonces no podemos anular lo que Dios ha establecido y no podemos, este es el problema. La religión intoxica la voluntad de Dios. Eso es lo que ha hecho la religión, intoxicar lo que es puro en el corazón de Dios. Ese es el desastre más grande de la religión. Entonces se convirtió en un ritual, en una norma, se convirtió en un acto robótico, en un acto sin revelación. Y nosotros necesitamos entender y tener claro qué es lo que Dios está haciendo para poderlo vivir de una manera integral y para poderlo vivir de una manera real en nuestras vidas. Entonces ese es el paralelo. ¿Qué es lo que nos vamos a identificar por estas 3 semanas? Y es que hay 3 enfoques principales que faltan concretarse para el regreso de Cristo. Hay 3 cosas que se necesitan establecer para que Cristo regrese. Y en cada una de ellas nos vamos a enfocar durante estas próximas semanas, incluida esta. Y la madurez de la iglesia es la primera. Es los minutos que voy a estar compartiendo este día, en donde yo más voy a estar centrado y donde más voy a estar fluyendo. La madurez de la iglesia representa su santificación. Eso es lo que representa esto. El segundo, el domingo, es el cumplimiento de la gran comisión. El evangelio del reino será predicado en todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. Esto tiene que ocurrir antes de que Cristo regrese. Y tercero, la salvación de Israel. Esa es la tercera. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Para ese domingo, que es el domingo literalmente de Pentecostés, es donde vamos a profundizar mucho más en esto y entender el protagonismo que tiene Israel en el plan de Dios y cómo nosotros encajamos en ese plan y somos parte fundamental. Por eso habla de la plenitud de los gentiles. Eso es lo que está diciendo esa declaración. Entonces, ¿por qué la importancia y por qué la expectativa que tienes y por qué la emoción espiritual que tienes sobre el Pentecostés? Porque yo considero que la iglesia de Cristo se está uniendo globalmente al plan de Dios. Nos estamos poniendo de acuerdo. Hay más de 5 millones de intercesores que están ayunando y orando durante estos 21 días. Nunca en la historia del cristianismo, nunca en la historia de Israel, tantas millones de personas están orando por ellos al mismo tiempo. Y ahora, si tú vas a ver las noticias de lo que está pasando en Israel, es como que algo se provocó, porque si usted ve las noticias, ves todo lo que está pasando. Nunca en la historia de Israel, nunca en la historia política de Israel, Israel había atacado primero. Y la semana pasada atacaron anticipadamente antes de que ellos los atacaran. Ellos siempre, en la historia actual de Israel, siempre responden después de ser atacados. Ahora ellos se anticiparon al plan del enemigo y atacaron por primera vez. Entonces vienen todas las represalias. Y ellos sabían que eso iba a pasar.
Entonces hay un movimiento espiritual. Hay algo que está pasando, se están sacudiendo los aires, hay algo que se está removiendo y nosotros tenemos que ser conscientes de eso y poder involucrarnos y participar del plan de Dios con Israel. Porque esas tres cosas, esos tres enfoques necesitan concretarse para el regreso de Cristo y necesitamos encendernos por ese regreso. No, el que nosotros anhelemos el regreso de Cristo no es un acto escapista porque nuestra vida está frustrada y porque ya no sabemos qué hacer con nuestra vida. Señor, vuelve por favor. La gente dice vuelve por favor porque está su vida hecha un lío, pero esa no es la motivación correcta. No es la motivación correcta. Entonces necesitamos comprender estas cosas, profundizar en estas cosas para poder hacer las oraciones de manera correcta con las motivaciones correctas. Esa es nuestra motivación. Entonces, el tema de hoy es madurez. Eso es lo primero que necesitamos trabajar en este día. ¿Qué es la madurez? La madurez tiene que ver con el sistema de creencias que nosotros almacenamos en nuestra cabeza. Madurez representa todo aquello que nosotros le damos valor y que lo tomamos como algo serio en nuestro interior. Algo importante en términos de madurez es entender que la edad no representa madurez. O sea, que alguien, no digo por nuestras abuelitas o nuestros abuelitos de arde, pero no significa que un abuelito sea maduro porque es abuelito. Eso no es, madurez no se describe en términos de canas. Aquí hay canas preciosas que honramos, pero la madurez no está descrita en términos de canas. La madurez no tiene que ver con edad, la madurez tiene que ver con responsabilidad. Tú te das cuenta que un adolescente está madurando porque se levantó un día y se quiere hacer responsable de sus cosas. Se quiere hacer responsable de su lugar de gobierno, se quiere hacer responsable de cosas de valor, se quiere hacer responsable de pagar algo, está madurando. Una iglesia madura es una iglesia que se empieza a ser responsable. Es una familia que empieza a poner orden para que el reino de Dios avance. Eso es madurez. Es un hombre, es una mujer que empiezan a alinear su calendario de acuerdo a lo que Dios está proponiendo porque quieren estar en el río de Dios y quieren estar en la voluntad de Dios. Eso es madurez. Es alguien que dice, me voy a organizar en las finanzas porque hasta que yo no me organice en las finanzas y no ponga orden en esa área, no voy a ver que el reino de Dios avance y no vamos a tener lo que Dios nos está pidiendo. Yo entiendo que tengo que poner en orden mis finanzas para darle a Dios lo que es de Dios y entonces podamos ir y conseguir y tener todo lo que Él está diciendo que quiere que nosotros tengamos. Eso es madurez. Cuando la gente se empieza a ser responsable, quiere decir que está madurando. Y no lo voy a leer completamente, pero lo voy a parafrasear de alguna forma. En Isaías 55, del 8 al 11, es muy importante lo que dice la palabra de Dios, porque toda la Biblia es importante, pero cuando en la Biblia dice, el Señor dice, ahí yo como que, ok, o sea, no es el profeta hablando de parte de Dios, que es Dios. Aquí es Dios directamente, como en las Biblias que aparecen las palabras de Jesús resaltadas en rojo. ¿Alguna tiene esa Biblia? Es muy buena porque cuando yo veo el rojo, yo sé que es el chacho el que está hablando ahí. Ahí es el primogénito. Entonces cuando yo veo en la palabra de Dios que dice el Señor dice, yo veo en rojo. Así la Biblia no me salga en rojo, pero cuando dice el Señor dice, para mí está resaltado. Tiene muchísimo valor lo que está diciendo la palabra de Dios ahí. Y el Señor dice en Isaías 55, y esta es una confrontación brutal para nosotros el día de hoy. O sea, la palabra de Dios nos confronta de una manera impresionante. Dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. O sea, Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Como tú piensas, no es. Como tú actúas, no es. Y yo digo, uy, ouch. Si vamos a entrar por ahí. O sea, si para hablar de madurez, Dios va a venir directamente y nos va a decir que la madurez está relacionada directamente con la manera en la que pensamos y con la manera en la que actuamos. Porque, ¿sabe? Yo me relaciono con ovejas, o sea, ese es mi trabajo. Yo trabajo con la iglesia, trabajo con ovejas y es bien difícil
ver a una oveja que en vez de madurar, se queda para atrás, se queda en el mismo lugar, nunca avanza, o echa para atrás. Porque le pasa a las ovejas. Y por eso Dios está trayendo este tema, porque Él quiere que nosotros podamos avanzar. Dios nos está hablando desde hace rato de avanzar, de superar ciertos límites y ir al lugar donde Él nos está proponiendo. Entonces Dios en Isaías 55 dice que su manera de obrar es completamente diferente a la de nosotros. Una confrontación muy tremenda. O sea, Dios nos está diciendo, hey, tú no estás en el mismo espíritu que yo. Y necesito alinearte. Estas semanas van a ser de alineamiento espiritual, porque Dios nos está diciendo, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Él quiere que nuestros pensamientos se nivelen a los pensamientos de Dios. Hagamos un ejercicio. Ponte a pensar por un momento. Si algo poderoso puede hacer el Espíritu Santo hoy de Dios, es meterse en tus pensamientos. Yo no lo puedo hacer, pero el Espíritu Santo hoy puede meterse adentro allí. Entonces medita por unos segundos cuáles son las cosas en las que tú piensas. Y si las cosas en las que tú piensas están a la altura de lo que Dios piensa. O si tú estás por debajeando, si estás desvalorizando un lugar donde deberían habitar los pensamientos de Dios, colocando pensamientos carnales, pensamientos mundanos o pensamientos inmaduros, pensamientos egoístas. O estás dejando que tus emociones gobiernen tus pensamientos. Cuando Dios te está diciendo, yo quiero que mis pensamientos, mi manera de obrar, mi manera de actuar esté profundamente en ti. Yo quiero habitar en la plenitud de tu ser interior. Eso derribaría nuestro sistema de valores y permitiría que Cristo y su mente y sus valores vengan directamente sobre nuestro corazón. ¿Por qué Isaías 55? Porque es una confrontación directa del pensamiento del hombre y del mensaje de Dios. Dios está confrontando todo lo que está en nuestros pensamientos, pero lo está confrontando con su palabra, lo está confrontando con su mensaje. Y nos está diciendo, tiene que haber un reemplazo. Tienes que identificarte con quien yo soy y no mantenerte en el lugar donde yo te he querido sacar. Porque es que la tristeza más grande de la salvación es haberla confesado con nuestra boca, pero no practicarla con nuestro estilo de vida. O sea, es una confesión vana. Porque si tú todos los días confiesas a Cristo para salvación, pero tus actos no se han convertido, ha sido en vana tu confesión. ¿Qué es lo que yo sé que Dios quiere hacer en medio de nosotros? Y yo estaba arrodillado esta mañana orando por nosotros. No orando por ustedes, estaba orando por nosotros. Y le decía, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Sácanos de ese lugar tan peligroso donde nosotros llenamos vacíos espirituales con ciertas prácticas espirituales que nos hacen sentir bien por un momento, pero permítenos experimentar una genuina transformación, una genuina salvación. Que realmente estemos llenos de esa naturaleza y llenos de esa plenitud. Por eso Dios pone en nuestra mesa el mensaje y Dios habla del mensaje. Y la misma palabra de Dios nos da mucha esperanza. Porque como esto, seamos sinceros, nosotros en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. O sea, yo puedo intentar en mis fuerzas hacer esto, pero es imposible. Solamente la misericordia y la gracia de Dios lo puede hacer. Pero sí tenemos que ser conscientes. Sí tenemos que pedirlo, necesitamos anhelarlo. Si lo anhelamos, el Señor lo va a hacer. Y la esperanza con la que se llena mi corazón es cuando Él dice, así pasa con mi mensaje, así pasa con mi palabra. La palabra de Dios nunca volverá vacía.
Mi expectativa es que la palabra que se está ministrando para usted el día de hoy nunca regrese vacía, sino que lo que Dios quiere que esa palabra haga, se va a hacer. Porque la palabra tiene propósito. Y el propósito de esa palabra es que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Yo sé, algunos de ustedes van a tener que volver a ver la predica, yo también. La palabra contiene la voluntad de Dios. Y el propósito de la palabra es que nosotros nos neguemos a hacer nuestra voluntad y vivamos de acuerdo a su voluntad. Por eso la palabra no volverá vacía y se hará lo que Dios quiere que se haga. Y se va a cumplir el propósito con el cual la palabra se envió. Porque la palabra tiene un propósito. La palabra se entrega con una asignación. Y Dios dice que se va a cumplir la asignación por la cual Él envió la palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Pero lo más intenso de todo esto es que todo tiene que ver con la naturaleza del amor de Dios. Todo está plasmado por su naturaleza de amor, por su deseo de estar cerca de nosotros, por su deseo de compartir su gloria con nosotros, de que nosotros podamos ser como Cristo. Es cuestión de amar a Dios y es cuestión de responder dejándonos amar. Lo amamos, nos dejamos amar, y es que los pensamientos pueden convertirse en el mayor obstáculo para que Dios pueda hacer su voluntad. Nuestros pensamientos se pueden convertir en el mayor obstáculo. Puede ser que te comportes bien en acciones, puede ser que hables bien como un cristiano políticamente correcto, pero tus pensamientos pueden ser un obstáculo para que se haga la voluntad de Dios. Por eso necesitamos dejar que Él se meta en nuestros pensamientos, porque de acuerdo a lo que nosotros pensemos es que verdaderamente vamos a actuar. Un ejemplo: cuando el pecador es descubierto, no es lo mismo a cuando el pecador confiesa. Porque un pecador que fue descubierto en el camino puede ponerse triste, puede arrepentirse, está bien, en el camino, pero fue descubierto. Pero cuando parte de nosotros la confesión, cuando hay un genuino arrepentimiento, Dios va a trabajar en profundidad con ese pensamiento que nos llevó a actuar de una manera incorrecta. Entonces, eso es lo más clave en el arrepentimiento, porque nosotros estamos diciéndole a Dios: reemplazo esos pensamientos que me llevaron a actuar de una manera incorrecta y le permito a la palabra de Dios que venga sobre mí para yo actuar de acuerdo a la naturaleza de Dios, de acuerdo al amor de Dios. Miren lo que dice Filipenses 4, 7 al 8. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Cristo. O sea, la paz de Dios quiere venir a hacer guardia sobre nuestros pensamientos. La paz de Dios quiere tener una custodia alrededor de nuestra mente. Él quiere cercarnos. Él quiere cuidar todo lo que pasa por nuestra mente, porque le pertenecemos a Cristo, porque le pertenecemos por amor. Continúa diciendo: su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Entonces nosotros necesitamos acudir al psicólogo, nosotros necesitamos acudir a la ciencia, nosotros necesitamos acudir a la filosofía, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que la paz de Dios es la que va a poder ayudarnos a superar todas estas cosas. Dios lo que quiere es cercanía. Es cercanía. La mayoría de nuestros dramas, de los dramas guadalupanos en los que estamos, se solucionan con cercanía del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso el Pentecostés. Porque el Espíritu Santo está ahí diciendo: yo quiero volver a arder en ellos.
Yo quiero ser su todo. Yo quiero que sea el primer pensamiento, el último pensamiento. Yo quiero que ellos se mantengan encendidos con el primer amor. Yo quiero de verdad una iglesia apasionada, entregada, no una iglesia mecánica, superficial, o que simplemente haga cosas de manera espontánea para calmar su conciencia, para sentirse bien. Dios necesita un pueblo abnegado, un pueblo entregado, un pueblo que se deje consumir por el amor de Dios, conectado completamente con su propósito. Quiero decirte, hermano, la paz de Dios lo puede hacer mucho mejor que tu mente humana. Tu mente te está traicionando, tu mente te está llevando por un lugar equivocado, tu mente te tiene desenfocado. Pero la paz de Dios quiere enrutarte, quiere tomarte, quiere hacer un cerco de protección alrededor tuyo, porque la voluntad de Dios es buena. No te resistas a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Todo lo contrario es malo, es desagradable y es imperfecto. Entonces, no podemos pasarnos el resto de nuestra vida huyendo de la voluntad de Dios, sabiendo que es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Y cuando viene el quebrantamiento, la trituración y nosotros nos sentimos incómodos, no dejamos de percibir la paz que sobrepasa nuestros propios pensamientos, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los de nosotros, y nos abrumamos con cosas naturales y nos quedamos estancados. Dios no puede actuar y no podemos avanzar, y nos quedamos eternamente en el mismo lugar, paralizados, porque estamos tratando de salvar nuestra vida, cuando Dios quiere que nosotros la entreguemos por completo. Quiere que le rindamos. En el 8 dice: en fin, hermanos de arde, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. O sea, si ven que estamos hablando de madurez, y Dios nos está diciendo, si quieren madurez, tienen que saber cómo pensar. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Entonces, a mí mi mente humana me dice que sea precavido, que sea prevenido, que tenga cuidado, que ponga mis límites, que no sea tan vulnerable. Mi mente humana me dice muchas cosas. Mi mente humana me puede decir: no busques otro lugar, mira alrededor, hay tantas sillas vacías, se supone que ¿para qué quieres otro lugar? Pues mi mente humana, porque yo no veo lo que Dios ve, sus pensamientos son más altos. O sea, Dios ya vio las sillas completamente llenas y vio 3, 4 o 5 veces este grupo de gente, porque los pensamientos de Dios son más altos. ¿Qué tenemos que hacer? Alinearnos a la mente de Cristo. Entonces uno dice: no, yo no me voy a casar porque mira la economía, la situación es muy difícil, y pues imagínate una responsabilidad, todo la mente humana. La mente humana. Pero Dios dice: no, en cuanto a esta persona dé el paso, voy a traer la bendición, voy a traer la provisión, el reino de Dios va a venir sobre sus vidas. Y en muchas de las cosas que nosotros estamos estancados es porque estamos poniendo la mente humana. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque necesitamos alinearnos a su corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar? En la madurez y en la santificación de la iglesia. Entre más permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos santifique, más alineados vamos a estar a su verdad. Pero es que la santificación es como fuego, y el fuego quema, y el fuego nos mete en procesos de descontaminación. Y entonces, cuando nuestra mente nos quiere llevar a hacer cierto tipo de cosas, porque todo se fragua aquí, todo se empieza a gestar aquí, nosotros tenemos que empezar a reemplazar los pensamientos de una mente pecaminosa y carnal por los pensamientos de Dios, que son más altos que nuestros pensamientos. ¿Y pensamientos de qué? De todo lo amable, de todo lo puro, de todo lo bello, de todo lo noble.
Y entonces cuando yo empiezo a acercarme a personas nuevas, hoy estaba conversando con un chico nuevo y a él le brotaban las lágrimas. Estábamos hablando y le brotaban las lágrimas. Y yo intentaba con mi mente humana decir, no me voy a involucrar, yo no me voy a involucrar aquí. Yo no, Señor, tú con él. Y el Señor me decía, involúcrate. Vuelve a ser vulnerable, vuelve a acercarte, llora con el que llora, ríe con el que ríe, involúcrate. Porque quiero que bajes tu estándar natural y que puedas moverte en mi estándar espiritual. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestro interior. Porque Él está trabajando en nuestro interior. Porque nosotros pensamos que ya estábamos listos, pero la verdad es que nosotros no estamos listos. Nosotros estamos metidos en medio de un proceso donde lo primero que Dios quiere hacer es que nosotros bajemos nuestras estructuras naturales para Él poderse meter en nuestra vida íntima, en nuestro interior. Hermanos, no piensen como niños. En cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés, pero en su modo de pensar sean adultos mayores. No puedes seguir pensando como un niño porque actuarás como niño, reaccionarás como niño. Tienes que pensar como un adulto maduro y entonces vas a hablar como alguien maduro, vas a actuar como alguien maduro y vas a tener responsabilidad en todo lo que tú haces. Entonces vamos a permitir que la conciencia de Dios sea nuestra conciencia y vamos a recuperar la inocencia que el mundo y sus procesos hizo que se convirtieran en un corazón de piedra para transformarnos en esos adultos espirituales. Como iglesia estamos a punto de pasar de ser unos teenagers espirituales. ¿Verdad que a uno hoy veces le desesperan los teenagers? ¿O solo es a mí? Yo soy el único pecador pues de aquí. O sea, a mí me desesperan los teenagers. Pero es que el teenager no se debe quedar perpetuamente ahí. Obvio. Pero para que el teenager pueda avanzar, necesitamos comprometernos con él. Porque si no, por eso es que muchos entre nosotros, aún siendo adultos, parecen teenagers. Pero si nosotros nos involucramos en la vida del teenager y en el carácter del teenager, los vamos a sacar de pensamientos pequeños y van a poder crecer. Porque madurez no tiene que ver con edad. Por eso es que en este tiempo Dios va a usar a los hijos para restaurar a los padres. Por eso es que en este tiempo los menores pastorearán a los mayores. Porque madurez es en términos de santidad y de responsabilidad. Y cada vez que nosotros nos hacemos responsables, estamos dando pasos a la adultez. Cada vez que nos hacemos responsables, hacernos responsables por otros, amar a otros, amar incondicionalmente, desprendernos de nuestros propios intereses para vivir por la causa y el propósito de otro que no lo tiene. Y estar dispuestos a entregarnos por amor a los demás. ¿Qué es lo que Dios quiere consolidar estas semanas? Dios quiere traer unidad de fe. Dios quiere discipularnos. Dios quiere darnos conocimiento. Dios quiere que nosotros tengamos comprensión de las cosas, pero también discernimiento. Porque no solamente es que comprendamos lo que se nos enseña, sino que también podamos discernir con ese conocimiento las cosas que necesitamos identificar también para poder seguir avanzando. Hay una urgencia arde para que nosotros seamos santificados. Hay una urgencia para que nosotros podamos estar en ese horno de fuego. Porque Dios quiere traer cambios en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Claro que es importante hacer ejercicio. Claro que sí es importante hacer ejercicio. Pero también es importante
hacer ejercicio espiritual. O sea, yo no puedo entender a alguien que tenga un compromiso tan grande con el físico, pero no lo tenga con Dios. Es que no tiene coherencia. Igual no tiene coherencia alguien que es capaz de leer la Biblia todo el día, pero no invierte en el templo del Espíritu Santo. Pura Biblia y nada de sudar, pues. Tampoco. Tiene que haber una coherencia. O sea, Dios, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú seas un ser integral. Integral. El cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso es que es necesario trabajar en las emociones. Por eso es necesario nosotros exponer nuestras emociones a otras personas. Sacar nuestras emociones y decirle a otro: pastorea mis emociones. Porque a veces siento esto, y si no dejamos que nuestras emociones sean pastoreadas, aconsejadas, ministradas, esas emociones se van a convertir en acciones. Y esas acciones, la mayoría de las veces, como vienen de una raíz emocional, se convierten en algo carnal y pecaminoso que deshonran a Dios y nos deja contenidos y nos deja atados a nosotros. Pero es integral. O sea, esto es integral. Y algunas veces tú tienes que dejar salir tus emociones con tu esposo, pero otras veces esas emociones tienen que salir con tu pastora. Otras veces esas emociones tienen que salir es con un consejero, con alguien profesional. Y yo sé, hay gente que sí necesita psicología profesional. O sea, entre nosotros hay gente que necesita un psicólogo profesional. Pero si por lo menos en la primera fase nosotros no podemos intervenir, no vamos a saber a quién debemos remitir. No, pastor, yo no quiero saber. Alguien me dijo una vez: yo no quiero saber, pastor, no me diga. Pero, o sea, alguien que se resiste a conocer su verdadero diagnóstico va a terminar muriendo por causa de esa enfermedad. O sea, nadie quisiera ser diagnosticado de cáncer. ¿Quién? Nadie quiere ser diagnosticado. Pero si te resiste, el cáncer te come. Pero si te expones, por lo menos va a haber esperanza de que Dios te sane y que el Señor pueda usar a algún doctor o la ciencia para terminar de salir de ese proceso. O sea, tienes que exponerte a los exámenes, a los procesos. Hay que exponerse. Para sanarse hay que exponerse. Para sanarse hay que hablar. Para sanarse hay que ser vulnerables. Para sanarse hay que mostrarse delante de Dios tal y como uno es. Yo sé que eso es mucho trabajo, porque tiene que empezar por acciones de confesión, tiene que pasar por procesos de arrepentimiento, y todo esto te va a llevar a cambios de conducta. Mucho trabajo. Pero en Efesios 4:13 dice que ese trabajo debe continuar hasta que todos estemos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Tiene que haber una unidad. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para convertirnos en gente madura. Pastor, no, pero la iglesia es un hospital, me decía alguien esta semana. Y sí, hay un momento donde la iglesia es hospital. Para algunos hoy es hospital. Pero tú no te puedes quedar exponiendo al ambiente espiritual siempre en un ambiente de hospital, porque entonces ¿cuándo va a ser un lugar donde tú vas a ser confrontado, formado y madurado? Te vas a quedar toda la vida sanándote. O sea, tu trauma, el trauma, ¿no? Pastor, que me violaron. Sí, pero mamita, o sea, hace 10 años fue que hablamos de lo mismo. Dios, dijiste que Dios lo había hecho, pero por causa de tus pensamientos la violación sigue estando presente. Y cada tanto vuelve, o sea, se te habla, se te sana, se te consuela, se te libera, tú perdonaste todo, pero tus pensamientos te vuelven a llegar a ese lugar. Entonces repite la historia como si hubiera sido ayer, pero es hoy. Es hoy. Dígaselo, diga: es hoy. Es hoy, es ahora, iglesia. Es tiempo de caminar a la madurez y a la santificación. Es tiempo de avanzar a la voluntad del Hijo de Dios para vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. El propósito de la iglesia es que seamos una iglesia gloriosa, una iglesia madura, una iglesia completamente pura,
Dios quiere una iglesia exclusiva para Él. Y la iglesia, en términos generales, conceptuales, la iglesia dejó de ser exclusiva y empezó a girar en torno a los hombres. Y ahora todas las técnicas de iglesia giran en torno a lo que la gente quiere, a lo que la gente le agrada. O sea, la iglesia perdió su mirada y el enfoque de entender para quién realmente es que nosotros nos congregamos. Si nos congregamos para tener masas y para que toda la gente se identifique con la iglesia cool, yo no quiero ser una iglesia cool. No quiero ser una iglesia. Yo quiero ser una iglesia del Espíritu. Dios quiere una iglesia del Espíritu. Dios no quiere una iglesia de moda, porque las modas son pasajeras. Entonces lo que está de moda hoy, mañana no va a estar de moda. No quiero ser la iglesia trending. Hablaba con uno de mis hijos espirituales y estábamos hablando de las cápsulas que hacemos para las redes sociales. Y me estaba dando algunas referencias profesionales de cómo deberían ser esos resúmenes para que la gente se quede enganchada y siga viendo más y tengamos más impacto. Y le dije, yo no quiero ser un pastor viral, olvídate de eso. Le dije, mi propósito no es ser un pastor viral. El propósito de los resúmenes que hacemos para las redes sociales es para que el mensaje se perpetúe en la gente de la iglesia, para que vean el mensaje y se salgan de Instagram. Le dije, yo quiero que haya una finalización del reel. Lo vean, se nutran y quieran desconectarse. No que sigan viendo al otro pastor, a la otra pastora, un montón de gente. No, un solo mensaje. Entre menos tiempos pases ahí, para mí mejor. Más tiempo con Dios. O sea, yo renuncio a que me vean a mí para que lo vean a Él. Entonces todas las técnicas naturales y humanas, todo lo que la gente quiere hacer, la gente quiere tener un prestigio, una fama, quiere tener un reconocimiento. No, nosotros queremos ser una iglesia del Espíritu. Eso es lo que queremos. Nuestro mayor anhelo es que Dios nos conozca y quiera habitar en medio de nosotros. Eso es lo que nosotros queremos ser. Queremos tener una unidad de fe, congruencia en lo que creemos, una unidad en la visión, una unidad en la revelación, vernos como Cristo, tener su naturaleza completa, porque el cuerpo va a crecer ahí y se va a fortalecer por el amor. Vamos a estar fortalecidos por el amor de Dios. Entonces, madurez tiene que ver con Cristo. Cristo es la verdad. La madurez se encuentra en el Hijo de Dios y en nuestra semejanza a Él. El Espíritu Santo que guía a la iglesia es el Espíritu de la verdad. Y es el Espíritu que nosotros como cristianos debemos de seguir. Nosotros debemos dedicarnos a la verdad. Nuestras palabras, nuestras acciones deben de ser sinceras y reflejar la integridad de Dios, reflejar la naturaleza de Dios. En Efesios 4:15 dice que maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Y hace el énfasis: Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Y cada parte cumple su función. Así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Entonces, identificamos ser como Cristo, enseñamos la verdad en amor y vemos la naturaleza completa de Dios manifestada en la cabeza de ese cuerpo que es Cristo y en nosotros como iglesia que somos el cuerpo. Estamos ligados y unidos, y entonces si estamos ligados y unidos vamos a poder manifestar el diseño, vamos a poder manifestar la función de nosotros como iglesia. Colóquese de pie, por favor.
Pastor, entonces madurar es crecer. Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, no solamente queremos que ganen masa corporal y altura, nosotros queremos que maduren. Queremos que vayan madurando. Y si usted genuinamente quiere agradar el corazón de Dios, su pregunta debería ser: ¿y cómo crezco? Entonces, ¿cómo crezco? Quedé convencido, necesito crecer. ¿Cuál es la manera de crecer? La única manera en la que tú puedes crecer es en el cuerpo. El cuerpo fue diseñado como un organismo para que tú madures. Entonces, cuando la gente se aleja del cuerpo, empieza un proceso de pudrición. Todo lo que se había alcanzado se empieza a degenerar. Es el gran error de las personas que un día sirvieron con intensidad en la obra de Dios. Su inicio fue sirviendo, su inicio fue dándola toda, su inicio fue metiéndose en, mejor dicho, todo lo que fuera con Dios, ahí estaban para servir. Y poco a poco se sintieron en un lugar de supremacía y dijeron: ya no es necesario que yo sirva, ya no es necesario que yo vaya a la iglesia, ya no es necesario esto. Y poco a poco empieza un proceso de separación, porque en sus pensamientos se creen superiores a los demás. ¿Yo por qué voy a tener que hacer eso? No es que ya mi temporada para hacer eso pasó, ya yo no tengo que hacer eso. Entonces su mente los empieza a engañar, sus pensamientos los empiezan a apartar. Y lo más tremendo es que empieza un proceso de degradación. Por eso necesitamos ser humildes, mansos, sensibles a lo que Dios quiere hacer y mantenernos en el lugar donde Dios nos ha posicionado para que nosotros podamos seguir creciendo, porque maduramos es en el cuerpo, no fuera de él. No conozco a nadie que haya madurado fuera del cuerpo, no lo conozco, no existe, porque mi relación con la otra persona me hace madurar. A mí me ha ayudado a madurar mi relación con mi esposa. No porque a todo le dice que sí, porque es bueno, porque tan lindo, porque cucú, porque chuchú, porque en todo. No, porque cada vez que ella viene y me dice: eso no es correcto, eso no estuvo bien, eso debe ser así. O sea, y todo el tiempo, y yo soy un objeto de maduración también. Yo puedo decir no está bien, y estar corrigiendo y decir, y todo, soy un objeto de maduración, y lo soy en la vida de las personas que me permiten serlo. Pero hay veces también tengo que callar, porque tengo que confiar en que el Espíritu Santo termina de hacer las cosas. Y a donde yo no puedo llegar, llega Él. Y en la oración todo se puede resolver. Pero usted tiene que reconocer esas áreas que necesitan ser santificadas por Dios, exponerlas al fuego de Dios y dejar que Él traiga esa purificación y esa santificación que Él quiere sobre su vida. Por unos segundos, unos minutitos más, levante sus manos al cielo. El Espíritu Santo quiere hacer algo aquí. Levante sus manos delante del trono de Dios y reconozca que Él es fiel y verdadero, que Él está en medio de nosotros. Rinda adoración a Jesús. Rinda adoración a Jesús. Te exaltamos a ti, Señor. Me acerqué, permanecí, y tu mirada me consumió. Yo soy todo tuyo. Me acerqué, permanecí, y tu mirada me consumió. Que nada te distraiga. Mira los ojos de Jesús. Yo soy todo el fuego de tus ojos. Me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Quemó
Vamos, levanta tus manos, provoca eso. Tu iglesia responde. Encendidos. Padre, oramos para que nuestros pensamientos sean quemados en tu presencia. Renunciamos a un corazón de piedra y nos alineamos a un corazón espiritual. Hoy proclamamos como un estándar, como una dirección, como un fundamento para la iglesia, que somos una iglesia del Espíritu, que nos identificamos con el Espíritu, porque entendemos que no es en nuestras propias fuerzas. Entendemos que es con la dirección de tu Espíritu Santo que nosotros vamos a poder ver la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Estamos listos para que tu gloria se manifieste en nuestro interior. Estamos listos para ese Pentecostés interior, para ese Pentecostés local y para ese Pentecostés global. Nuestro espíritu está anhelando tu regreso. Nuestro espíritu está anhelando arder por ti. Queremos quemar todo lo que es obstáculo y crear un puente de conexión para caminar tomados de tu mano. Preparamos toda esta semana y las próximas 2 semanas para entrar en un tiempo de profunda devoción y purificación, donde tú trabajes en nuestro interior para nosotros poder ser conforme a la gracia y a la misericordia, para nosotros poder avanzar del lugar de donde nos rescataste y poder alcanzar la madurez y la plenitud que como iglesia queremos alcanzar. No queremos ser una iglesia, la iglesia teenager. Queremos caminar hacia la adultez. Queremos caminar hacia la madurez. Queremos encaminarnos. Queremos hacernos responsables. ¿Quién se atreve a levantar sus manos y hacer esa declaración y decir: me quiero hacer responsable? Wow. En este momento hay gente haciendo compromisos con Dios. Hay gente comprometiéndose con Él, se está haciendo responsable. No sé en qué área, pero tú sabes en qué área te quieres hacer responsable. Nos hacemos responsables. No le vamos a echar la culpa a nadie, no vamos a señalar a nadie. Nos hacemos responsables cada uno de las cosas que tenemos que tomar a título personal para caminar conforme a la fe por la cual tú nos has llamado y nos has convocado. Y sopla sobre la iglesia, y sopla sobre la ciudad, y sopla sobre las naciones. Levantamos oración por el pueblo de Israel.
Oramos por cobertura en todo el territorio. Señor, bendice las murallas de Jerusalén. Sé defensor en medio de la tribulación. Que Jehová te bendiga, Israel. Que Jehová te proteja, Israel. Que tu ciudad sea levantada en medio de tanta tribulación y hostilidad. Y oramos por la iglesia en Israel, por cada una de las 33 ciudades que representan el pueblo judío. Clamamos por ellas, pedimos protección por ellas. Oramos por sabiduría para la iglesia en Israel y para que un mover fresco del Espíritu Santo venga del norte, venga del sur, venga del este y venga del oeste. Dios bendiga Israel y Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu familia, tus generaciones. Que Dios bendiga todo lo que haces, todo lo que emprendes. Que Dios bendiga tu semana. Que Dios bendiga a tu familia, a las personas que te rodean. Que Dios bendiga a tus seres queridos. Que se abra toda puerta que está en el corazón de Dios para que sea abierta. Y que lo que no sea de Él sea un obstáculo y se cierre. Que Dios te dé sabiduría durante toda esta semana y que puedas empezar a despertar a lo que Dios quiere hacer durante estas semanas. Que el Señor te dé sueños, te dé visiones, que el Señor te despierte y que te mantengas consciente de la realidad del Espíritu Santo y del amor a Dios sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te enviamos para que tengas una semana poderosa y rebosante con el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Feliz Día de las Madres. Dios los bendiga. Afuera tenemos una florecita para todas las mamis y para las que aún no son mamás pero que quieren serlo. Ahí está su florecita con mucho sabor a chocolate. Chao. Ahí hay fotos también, tómense la